¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos creyentes parecen operar en un nivel diferente? Observas cómo oran una sola vez y presencian milagros inmediatos, mientras que tú, a pesar de clamar por lo mismo durante años, no ves ningún cambio. ¿Te has sentido desconectado, como si tus oraciones nunca lograran atravesar el techo, mientras otros hermanos reciben revelaciones claras y palabras precisas, disfrutando de una conexión directa con el cielo? Esa punzada en el corazón al ver a otros operar en el poder del Espíritu Santo, manifestando milagros, hablando en lenguas y profetizando con exactitud, es un sentimiento común cuando tu propia vida espiritual parece estancada en una rutina sin poder real. Pero ¿qué pasaría si te dijera que existen enemigos invisibles, trabajando silenciosamente cada día para sabotear y destruir los dones que el cielo depositó en ti? Podrían haber avanzado más de lo que imaginas. Hoy, el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos a esta realidad. Desea revelarte los 7 asesinos silenciosos que están apagando, bloqueando y saboteando tus dones espirituales. Y más importante aún, quiere equiparte con las herramientas para destruirlos. Estos enemigos no solo te roban poder, también te roban propósito. Te alejan de tu verdadero llamado y te desconectan del fluir sobrenatural de Dios en tu vida. Este mensaje no es una predicación común, es una alerta espiritual urgente. Muchos creyentes caminan frustrados, estancados y espiritualmente secos, sin comprender que no se trata de una falta de fe, sino de una guerra invisible dirigida específicamente contra los dones que Dios ha puesto en su espíritu. No es una coincidencia que últimamente sientas que oras menos, dudas más, o que ya no escuchas la voz de Dios con la claridad de antes. Y si el enemigo estuviera detrás de todo esto, asesinando tus dones desde adentro, hoy nos adentraremos en una batalla espiritual profunda. Vamos a exponer a cada uno de estos asesinos, cómo operan, cómo se infiltran en tu vida y, crucialmente, cómo derrotarlos de una vez por todas. Porque cuando destruyes aquello que te roba el poder, lo que Dios te dio se activa. En este video, no solo hablaremos de estos 7 enemigos, sino que también te mostraré cómo restaurar lo que has perdido, cómo discernir si estás bajo ataque y cómo volver a operar en el poder dinámico del Espíritu. Prepárate para un viaje intenso, lleno de revelaciones y confrontación, pero también de inmensa esperanza. Si estás aquí, es porque el cielo desea devolverte lo que es tuyo. Hay dones en ti que no han muerto, solo están dormidos, y hoy vamos a despertarlos. Pero antes de sumergirnos en este poderoso estudio, te pido que hagas algo profético. Escribe ahora mismo en los comentarios: Dios, bendice mis dones. Que esa frase sea tu clamor escrito, tu declaración de que estás listo para luchar por lo que te pertenece. También, por favor, dale me gusta a este video. Cada vez que lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que están sufriendo en silencio, creyendo que han perdido algo que aún puede ser restaurado. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal ha sido una fuente de fuego, revelación y alimento espiritual para miles de creyentes que buscan crecer en su fe. Gracias por estar aquí. Solo aquellos que sienten un llamado a algo mayor llegan a este punto. Solo los que el Espíritu Santo está despertando a una nueva dimensión espiritual responden a este llamado. Quédate hasta el final, porque el 7º asesino es uno de los más comunes y peligrosos. Se esconde en lo cotidiano, pasa desapercibido y apaga lentamente el fuego que Dios encendió en ti. Descubrirlo puede cambiarlo todo. Ahora respira profundo, abre tu espíritu, porque vamos a comenzar. El primer asesino invisible de tus dones espirituales es la distracción. Lo más insidioso de la distracción es que a menudo no se presenta disfrazada de maldad, sino de cosas que parecen buenas, necesarias, urgentes o incluso nobles. Sin embargo, estas cosas terminan alejando tu atención de lo más esencial, la presencia de Dios. En Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42, encontramos una escena íntima y reveladora. Jesús llega a una aldea y es recibido por 2 hermanas, Marta y María. Marta, con su diligencia, se ocupa en servir,
preparar y hacer. María, en cambio, elige sentarse a los pies del Maestro, absorbiendo cada palabra que sale de su boca. Mientras una corre de un lado a otro, la otra permanece quieta, atenta y centrada en lo eterno. Entonces ocurre algo crucial. Marta, molesta, se queja con Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola sirviendo? Dile que me ayude. Pero la respuesta de Jesús es directa y poderosa. Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y no le será quitada. ¿Lo ves? Marta no estaba cometiendo un pecado tradicional. Estaba sirviendo. Sin embargo, fue corregida. Porque su distracción, aunque envuelta en buenas intenciones, la estaba alejando del lugar donde se activan los dones, la intimidad con Jesús. El primer obstáculo para el desarrollo de tus dones espirituales actúa de manera insidiosa y sigilosa. No se manifiesta como un pecado abierto o escandaloso, sino que se camufla como ocupación. Esta distracción espiritual se infiltra en tu vida llenando tu agenda, consumiendo tus minutos de oración y empujándote a resolver todo por tu cuenta. Lentamente, y casi sin que te des cuenta, va extinguiendo la llama que alimenta tus dones y talentos espirituales. Muchos creyentes pierden su conexión con la voz del Espíritu Santo, no por falta de amor a Dios, sino porque permiten que la distracción tome el control. La vida moderna está repleta de actividades, responsabilidades, noticias, redes sociales y compromisos. Todo parece urgente e importante, y lo verdaderamente esencial, la comunión con Dios, es desplazado sin remordimientos. El enemigo entiende que no necesita un ataque frontal para destruirte, le basta con mantenerte perpetuamente ocupado en lo secundario. Un creyente distraído es un canal bloqueado. Los dones espirituales no pueden fluir a través de un alma fragmentada, una mente incapaz de encontrar silencio o un corazón que carece de tiempo para escuchar. Cuando vives en constante distracción, pierdes el discernimiento. Empiezas a operar basados en impulsos humanos en lugar de seguir la guía divina. Lo que una vez fue sembrado por el Espíritu es sofocado por el ruido del mundo. Recordemos a María, quien eligió la mejor parte al sentarse a los pies de Jesús. Ella comprendió que nada es más importante que estar en su presencia. En su voz encontramos dirección, en su presencia hay renovación, y en su mirada, restauración de nuestro propósito. Tus dones no se fortalecen con la actividad frenética, crecen a través de la intimidad con el Padre. Hoy, el Espíritu Santo te hace un llamado a volver, a desconectarte del caos exterior para reconectarte con lo eterno, a dejar de hacer muchas cosas para enfocarte en la única que realmente importa. La distracción ha sofocado más dones que el pecado manifiesto porque se esconde a plena vista. Pero al elegir sentarte a los pies de Jesús, todo lo que se había apagado comienza a revivir. Es en ese lugar secreto donde los dones despiertan, se refinan y se activan con poder. Recuerda, el don no es tuyo, es del Espíritu. Solo en comunión con Él puede fluir con libertad y propósito. El segundo y quizás más engañoso, asesino invisible de tus dones, es el orgullo espiritual. Este se disfraza de autoridad, madurez o incluso de luz, pero en realidad construye una barrera infranqueable entre tú y la presencia de Dios. Isaías 14, versículo 15 describe la impactante caída de Lucifer, el lucero, hijo de la mañana. La ruina de este ángel no fue provocada por una fuerza externa, sino por una condición interna, el orgullo. Subiré al cielo, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo, fueron las declaraciones que marcaron su caída. Si el orgullo fue suficiente para derribar al más hermoso de los ángeles, ¿cuánto más puede dañar nuestras vidas y dones espirituales? Este asesino se infiltra en los lugares santos. No se presenta como rebelión, sino bajo la apariencia de sabiduría. Se oculta detrás de la erudición bíblica,
los títulos eclesiásticos y las posiciones de liderazgo. Hace que el creyente piense que ya no necesita aprender, que ya lo ha entendido todo, que su experiencia lo valida por encima de los demás. Cuando la autosuficiencia toma el control, el Espíritu Santo se entristece y se retira. Él no habita en corazones arrogantes, se manifiesta donde hay humildad, dependencia total y rendición genuina. Muchos han perdido la unción debido al orgullo. Siguen predicando, cantando y sirviendo, pero el fuego espiritual ya no está presente. Esto no se debe a un pecado visible, sino a que el orgullo cerró el canal de comunión. Ya no oran como antes, ya no lloran en la presencia de Dios ni buscan con hambre, porque creen estar llenos, cuando en realidad están vacíos. El orgullo espiritual también se manifiesta cuando usamos los dones para llamar la atención, compararnos o sentirnos superiores. Sutilmente convierte lo que debería ser un instrumento del cielo en una plataforma personal. Cuando esto ocurre, lo que parecía fluir del espíritu comienza a salir únicamente del alma. El orgullo distorsiona la percepción espiritual, te hace creer que estás en el centro de la voluntad de Dios, cuando en realidad estás operando desde tu propio ego. Lo más devastador es que el orgullo te impide ver tu verdadera condición. El orgulloso no se da cuenta de que lo es, porque su ego le impide reconocer su propia caída. El Espíritu Santo eleva a los humildes y resiste a los soberbios. Solo un corazón quebrantado y dependiente puede manejar el peso de la gloria divina sin contaminarse. Aquel que reconoce que no merece nada es el único que puede convertirse en un canal de lo eterno sin apropiarse de la honra que le corresponde a Dios. Jesús, siendo el más ungido y el más poderoso, también fue el más humilde. Lavó los pies de sus discípulos, sirvió mesas y se vació de sí mismo. Este es el modelo a seguir, la actitud que protege tus dones del veneno del orgullo. Si deseas que tus dones permanezcan activos y que el Espíritu fluya libremente a través de ti, debes luchar contra este asesino espiritual cada día. No se trata de despreciarte a ti mismo, sino de pensar menos en ti y más en él. Debes reconocer que sin su presencia, tus dones no tienen poder, fruto ni vida. El orgullo espiritual no solo apaga el fuego divino, lo reemplaza con una llama falsa. Esta llama puede impresionar a los hombres, pero no conmueve al cielo. Si sientes que este asesino ha estado acechando tu corazón, regresa a la fuente. Vuelve al altar y permite que la humildad restaure el fluir espiritual que perdiste. Porque cuando te haces pequeño, Dios se magnifica a través de ti. Y es allí donde tus dones encuentran su verdadera dimensión y propósito. El tercer asesino invisible de tus dones espirituales es la falta de perdón. Una herida no sanada, un dolor no resuelto o un resentimiento oculto pueden convertirse en cadenas que bloquean el fluir del Espíritu en tu vida. Lo más lamentable es que muchas personas se acostumbran a vivir con este veneno en el alma como si fuera algo normal, sin notar el daño que les causa. En Mateo 18, Jesús aborda esta verdad con una parábola poderosa. Cuando Pedro pregunta si debe perdonar a su hermano hasta 7 veces, Jesús responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Luego, narra la historia del siervo al que su rey le perdonó una deuda inmensa por misericordia. Sin embargo, ese mismo siervo se negó a perdonar una deuda mucho menor a un compañero, enviándolo a prisión. Al enterarse, el rey se indignó y entregó al siervo impío a los verdugos. Jesús concluye la parábola con una advertencia severa. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. El perdón que recibimos de Dios está intrínsecamente ligado al perdón que ofrecemos a los demás. Cuando retenemos el perdón, algo crucial se rompe en nuestra vida espiritual. El espíritu se apaga, los cielos se cierran y los dones se bloquean. El resentimiento no solo daña nuestras relaciones humanas, también envenena el canal por donde fluye la gracia de Dios. Un corazón lleno de rencor no puede ser un hogar para el Espíritu Santo. El perdón
No es una simple sugerencia, es un requisito fundamental para operar en lo sobrenatural. Hay creyentes que oran con fervor, ayunan y buscan a Dios, pero no ven fruto y no comprenden por qué. Lo que no saben es que el odio que guardan contra un padre, un excónyuge, un líder o un amigo está bloqueando el río espiritual que debería correr dentro de ellos. La falta de perdón es como un muro invisible que te impide recibir del cielo y también entregar lo que Dios puso en ti. Te aísla, te endurece y te seca espiritualmente. Lo más peligroso del resentimiento es que a menudo viene acompañado de justificaciones. Tengo razón para estar enojado, no puedo olvidar lo que me hicieron, Dios sabe que fue injusto. Pero mientras te aferres a esa justificación, estás renunciando a tu propia libertad. El perdón no minimiza el dolor ni significa que lo que ocurrió estuvo bien. Significa que eliges soltar esa deuda para que puedas caminar libremente. Y cuando lo haces, ocurre algo poderoso. El canal se limpia, el espíritu vuelve a fluir y tus dones comienzan a activarse con una frescura que habías perdido. Existe un poder inmenso en el perdón. Libera tu alma, sana tu mente, restaura tu comunión con Dios y da nueva vida a los dones que estaban dormidos. El Espíritu Santo se mueve en ambientes de gracia, no de juicio, de restauración, no de venganza, de amor, no de odio. Si sientes que tu fuego espiritual se ha apagado o que ya no fluyes como antes, pregúntate, ¿hay alguien a quien aún no has perdonado? ¿Hay heridas que no has soltado? A veces la llave que abre los cielos se encuentra en una decisión profunda de tu corazón. Es crucial entender que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión consciente. Cuando eliges perdonar, eliges vivir plenamente. El espíritu regresa, la unción se renueva y tus dones vuelven a manifestarse con la voz del cielo. Donde hay perdón, hay libertad. Y donde hay libertad, el Espíritu de Dios se manifiesta con poder. El cuarto asesino invisible de tus dones espirituales es el temor al juicio humano. Este miedo, sutil pero paralizante, impide que muchas personas utilicen los dones que Dios les ha entregado por temor a ser criticadas, rechazadas o malinterpretadas. Es una prisión invisible donde los dones quedan atrapados por la preocupación de lo que dirán los demás. En Juan capítulo 9 encontramos una historia reveladora. Jesús sana a un hombre que había nacido ciego, un milagro glorioso e innegable. Sin embargo, en lugar de alabanza, esta sanidad genera controversia entre los líderes religiosos. Los fariseos interrogan al hombre sanado, dudan de su testimonio y presionan a sus padres. La reacción de los padres es alarmante. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. Pregúntenle a él. El texto explica la razón de su evasión. Tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Estos padres presenciaron el milagro de su hijo con sus propios ojos y aún así callaron por miedo. Preferían conservar su lugar en el sistema religioso antes que honrar públicamente al Dios que había tocado a su familia. Este mismo asesino opera hoy en día. Muchos creyentes han recibido dones de revelación, palabra profética, sanidades o discernimiento, pero los esconden por temor, miedo a las burlas, a ser acusados de fanatismo, a no ser comprendidos o a equivocarse. Mientras el temor domina, el don se apaga, el canal se cierra y la voz profética se silencia. El poder espiritual queda dormido, porque el Espíritu Santo no fluye en corazones gobernados por la necesidad de aprobación humana. El temor al juicio es un enemigo silencioso pero destructivo. Te hace dudar de lo que Dios ya confirmó. Te hace callar cuando deberías hablar. Te hace retroceder cuando el cielo te llama a avanzar. Te empuja a buscar la aceptación de los hombres por encima de la aprobación de Dios. Esto va más allá de la simple timidez, es una atadura espiritual. Cada vez que eliges el silencio por miedo, estás cediendo terreno al enemigo y renunciando a tu propósito por conveniencia.
Poco a poco, el fuego de tus dones se convierte en ceniza. Jesús nunca prometió que seríamos comprendidos o aceptados por todos. De hecho, dijo lo contrario: seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Sin embargo, también prometió que el Espíritu hablaría a través de nosotros, dándonos poder, valentía y autoridad. El don no fue dado para ser escondido, sino para ser ejercido con valentía, incluso frente a la oposición. El hombre ciego sanado en la historia de Juan capítulo 9 no se dejó intimidar. A pesar de la presión, el interrogatorio y las amenazas, declaró con una frase poderosa: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No necesitó teología profunda ni argumentos elaborados, solo dio testimonio de lo que Dios había hecho, y eso fue suficiente. Tu testimonio es más fuerte que cualquier crítica. Tu obediencia tiene más peso que cualquier rechazo. Cuando vives para agradar al cielo, los juicios de la tierra pierden poder sobre ti. El temor al juicio humano puede matar tus dones si no lo enfrentas. Pero cuando decides romper esa cadena, cuando te levantas en el poder del Espíritu y decides usar lo que Él te dio, algo se activa. El cielo te respalda, el fuego crece y la autoridad se fortalece. No fuiste llamado a agradar a todos, fuiste llamado a ser un canal del cielo. Quien realmente quiere fluir en los dones debe estar dispuesto a ser malinterpretado, rechazado e incluso atacado. Porque el que teme al hombre limita a Dios, pero el que teme a Dios vence al hombre y activa los dones con poder. El quinto asesino invisible de tus dones espirituales es la comparación y la envidia. Esta sombra silenciosa empieza con una simple observación, pero puede llevar a una profunda frustración espiritual. Este enemigo no solo roba la paz, sino que también sabotea la identidad, apaga el propósito único y desactiva los dones que Dios ha puesto en tus manos. Consideremos la historia del rey Saúl en el Antiguo Testamento. Saúl había sido ungido por Dios, usado poderosamente y tenía un llamado claro. Sin embargo, cuando David comenzó a destacar y las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Algo se rompió dentro de él. En lugar de alegrarse por el avance del reino, Saúl permitió que la comparación y la envidia lo invadieran. Desde ese momento Saúl miró a David con hostilidad. Su glorioso llamado se convirtió en una carrera de celos, y su poderosa unción terminó en persecución. La comparación distorsionó su percepción. Ya no veía a David como un aliado, sino como una amenaza. Su corazón se endureció y perdió su conexión con Dios. Este asesino espiritual actúa de la misma manera hoy. Te hace mirar lo que otro tiene y dudar de lo que tú posees. Te lleva a desear el don, la plataforma o la gracia de otra persona. En ese proceso, pierdes de vista tu propia asignación. Lo que Dios te dio parece insuficiente, porque estás midiendo tu propósito con la vara equivocada. La comparación es una trampa del enemigo diseñada para desenfocar a los escogidos. Cuanto más miras a los demás, menos escuchas al Espíritu, y cuanto más deseas lo ajeno, más desprecias lo propio. Así se debilita tu don y se bloquea el fluir espiritual, porque el don necesita aceptación, honra y gratitud para manifestarse plenamente. La envidia es aún más peligrosa. Es un cáncer del alma que no solo desea lo del otro, sino que se entristece genuinamente por el éxito ajeno. No puede celebrar ni aplaudir, solo se consume en silencio, contaminando el corazón y alejando la presencia de Dios. Muchos creyentes con dones impresionantes han sido neutralizados por este asesino. Comenzaron con pasión y fe, pero al ver a otros avanzar, se compararon. Lo que era un ministerio vibrante se convirtió en un campo de competencia, y lo que era una comunión pura se transformó en una lucha de egos espirituales. Esto ocurre porque olvidamos que el cuerpo de Cristo no compite, sino que coopera. Cada don es distinto porque cada llamado es único. No fuiste creado para imitar, sino para reflejar. No estás aquí para copiar, sino para manifestar lo que solo tú puedes llevar a cabo. Cuando comprendes esto, la comparación pierde poder
y la envidia se disuelve en gratitud. David nunca intentó rivalizar con Saúl, solo obedecía, servía y adoraba, y por eso Dios lo respaldó. Saúl, en cambio, dejó de mirar a Dios para enfocarse en un hombre, y en ese cambio de enfoque perdió el reino. Si quieres que tus dones se fortalezcan, deja de mirar alrededor y mira hacia arriba. Lo que Dios te dio es valioso, necesario y poderoso, pero solo florecerá cuando dejes de compararlo. No puedes multiplicar lo que no valoras, ni activar lo que desprecias. Agradece, honra y cultiva tus dones, y verás cómo se expanden, no por competir, sino por permanecer conectado con la fuente que los dio. Donde hay una identidad firme, hay libertad, y donde hay libertad, el espíritu se mueve con poder. El sexto asesino invisible de tus dones espirituales es el pecado oculto. Este pecado se esconde en lo profundo, nadie lo ve, se justifica con excusas, pero tiene el poder de interrumpir el fluir del espíritu y neutralizar completamente lo que Dios ha depositado en tu vida. Josué capítulo 7 nos relata una historia intensa. El pueblo de Israel acababa de experimentar una gran victoria en Jericó. El poder de Dios se había manifestado de manera sobrenatural. Sin embargo, al enfrentar a un enemigo aparentemente menor, la ciudad de Jai, sufrieron una derrota vergonzosa y el pueblo quedó confundido. Josué clamó a Dios, y el Señor reveló la causa. Israel ha pecado, han tomado del anatema, lo han escondido. La raíz del problema estaba en un hombre, Acán, quien había tomado lo que Dios había ordenado destruir y lo ocultó bajo su tienda. Aunque ningún ojo humano lo vio, el cielo sí. Esa transgresión secreta fue suficiente para detener el avance de toda una nación. Así opera este asesino espiritual. Lo oculto no pierde poder por estar escondido. Al contrario, gana terreno. Mientras el pecado no se confiesa, no se sana. Y mientras no se expone a la luz, el enemigo lo usa como una fortaleza espiritual desde donde lanza sus ataques. El pecado oculto no solo impacta tu vida personal, también afecta tu capacidad para ministrar, discernir y operar con poder espiritual. Esto no se debe a un castigo divino, sino a que el Espíritu Santo no fluye libremente donde hay desobediencia persistente. Hay creyentes que en apariencia tienen todo en orden, sirven, oran, predican y cantan. Sin embargo, en su intimidad existen ataduras no rotas, hábitos secretos, pensamientos impuros o heridas no tratadas que los llevan a repetir ciclos de pecado. Mientras esto no sea confrontado con verdad y confesado con humildad, los dones permanecerán limitados. El pecado sin confesar actúa como una fuga en un depósito de agua. Al principio, no se nota, pero poco a poco va vaciando lo que había sido llenado. La unción disminuye, la pasión se apaga, la claridad se nubla, y el alma, aunque activa en el exterior, comienza a morir por dentro. Lo más grave es que el pecado oculto genera una doble vida espiritual. Por fuera, todo parece normal. Por dentro, hay una lucha silenciosa que agota, consume y rompe la comunión con Dios. En esta desconexión, los dones dejan de operar con libertad. Dios no busca perfección, sino sinceridad. No exige que no tropieces, pero sí que seas honesto cuando lo haces. El pecado confesado es cubierto por la sangre de Cristo. El pecado oculto, en cambio, se convierte en un arma en tu contra. Como Acán en la historia bíblica, el pecado oculto se fundamenta en el autoengaño. La creencia de que, mientras nadie lo sepa, no pasa nada. Pero el cielo lo ve, y donde no hay arrepentimiento, hay estancamiento espiritual. Si sientes que tus dones han perdido fuerza, o que tu conexión con el Espíritu se ha debilitado, examina tu corazón con valentía. Pregunta, ¿hay algo que aún no he traído a la luz? ¿Hay áreas que he querido mantener en secreto? Lo que escondes te encadena, pero lo que expones Dios lo sana. Cuando el pecado es confesado, la libertad regresa, el fuego se enciende y los dones vuelven a fluir con autoridad.
El Espíritu Santo no se aparta por tu debilidad, sino que se entristece por la dureza de tu corazón. Cuando encuentra un corazón quebrantado, vuelve con fuerza. Donde hubo derrota, Él trae victoria. Donde hubo vergüenza, Él trae restauración. Y donde hubo pecado oculto, Él puede establecer un nuevo comienzo. Todo comienza con un acto de valentía. Confesar y volver a Él. En la luz, el don renace, y en la luz, el Espíritu se mueve con poder. El séptimo asesino invisible de tus dones espirituales es la negligencia del fuego interior. No se trata de un ataque externo o una trampa visible del enemigo, sino de algo más sutil, lento e igualmente destructivo, dejar de avivar el don que hay en ti hasta que el fuego se apaga por completo. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo con una advertencia clara y poderosa, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué Pablo enfatiza esto? Porque sabía que los dones no se mantienen vivos por inercia. Se avivan, se alimentan, se cuidan, de lo contrario mueren lentamente, no por ataque, sino por abandono. Este asesino no llega con violencia, sino con comodidad y excusa. Aparece con el cansancio, con la mentalidad de mañana oro, después leo o ya no siento lo mismo. Llega cuando lo urgente reemplaza lo eterno, cuando el ministerio se vuelve rutina, cuando la búsqueda espiritual se enfría y cuando se descuida el altar personal. La negligencia espiritual es traicionera. Al principio, no parece peligrosa. No hay un pecado visible ni una caída escandalosa, solo una pausa, una omisión, un silencio. Sin embargo, con el tiempo, ese silencio se convierte en una desconexión. Y sin conexión, no hay fluir. Sin una búsqueda constante, no hay frescura. Sin fuego, el don se convierte en solo una memoria. Muchos creyentes han sido llenos, usados y encendidos por Dios, pero hoy caminan con el corazón apagado. A menudo, esto no se debe a una victoria del enemigo, sino a que dejaron de alimentar la llama interior. El Espíritu Santo, aunque no se retira, ya no encuentra el espacio para manifestarse. El fuego interior no es automático, se cultiva, se protege y se honra. El apóstol Pablo no dijo que Dios avivaría el fuego, sino que instó: aviva tú el fuego. Es una responsabilidad personal. Nadie puede mantener tu fuego por ti. No basta con escuchar sermones o asistir a reuniones. El fuego genuino se enciende en el altar secreto, en la intimidad con Dios, en la obediencia constante y en la rendición total. El desuso es otra forma de apagar el don. Lo que no usas se oxida, lo que no ejercitas se debilita, y lo que no valoras termina desapareciendo. Muchos creyentes con llamados poderosos ya no oran, interceden o ministran como antes porque descuidaron lo que Dios les dio. No fue pecado, fue negligencia, y eso también mata espiritualmente. El enfriamiento espiritual no llega de golpe, llega en etapas. Primero se pierde la sensibilidad, luego la pasión, después la obediencia, y finalmente la fe. Por eso, es vital hacer una pausa y preguntarse: ¿estoy cuidando el fuego que Dios encendió en mí o me estoy acostumbrando a caminar sin llama, sin dirección y sin fervor? El Espíritu Santo es fuego, y donde Él habita hay movimiento, vida y poder. Pero cuando la llama se descuida, el templo se enfría, y cuando el templo se enfría, el don ya no opera con la misma autoridad. Si sientes que algo en ti se ha apagado, que ya no ardes como antes, o que tu búsqueda se ha vuelto superficial, hoy es el día para avivar ese fuego, no con emociones o rituales vacíos, sino con un clamor profundo. Señor, despiértame, enciéndeme otra vez. No quiero vivir de los recuerdos, sino de la frescura de lo que estás haciendo ahora. Cuando decides volver al altar, cuidar la llama y negarte a vivir una fe tibia, el Espíritu responde. Lo que parecía apagado vuelve a arder, lo que parecía perdido se reactiva. El don despierta, la unción fluye, y el cielo vuelve a hablar. No permitas que la negligencia apague lo que el cielo te confió. Cuida el fuego, protégelo, ámalo,
porque en ese fuego reside tu propósito. Donde hay fuego, el Espíritu de Dios se manifiesta con gloria y poder. Acabas de descubrir a los asesinos espirituales que pueden apagar el fuego de tus dones. Pero lo que muchos no saben es que, incluso lo que ha sido asesinado, puede volver a la vida cuando Dios habla. En Ezequiel 37, versículo 1, el profeta es llevado en el Espíritu a un valle lleno de huesos secos. Un paisaje desolador, sin vida, solo ruinas de lo que alguna vez fue. Dios le hace una pregunta desconcertante. ¿Vivirán estos huesos? Humanamente la respuesta era obvia, pero Ezequiel no limita al Creador y responde, Señor, tú lo sabes. Entonces, el Señor le ordena algo extraordinario. Profetiza, no limpies el valle, no huyas ni ignores los huesos, háblales, declara vida sobre lo que está muerto. Mientras Ezequiel obedece, ocurre un evento sobrenatural, un estruendo, un movimiento. Los huesos se juntan, se cubren de tendones, carne y piel, y por último, el Espíritu sopla y se levantan como un ejército poderoso. Ese valle no es solo una visión de Israel, es una imagen de tu propia situación. Quizás tus dones han sido asesinados, tal vez ya no oras, no fluyes en lo profético o no sientes la unción. Puede que el fuego se haya apagado y solo queden cenizas, pero escúchalo bien. Para Dios los huesos secos aún pueden vivir. Dios no necesita materia viva para obrar. Él puede traer resurrección desde lo más muerto y olvidado. No importa cuántos años hayas pasado estéril, ni cuántas veces caíste, te rendiste o te apagaste. Si hoy estás dispuesto a creer y profetizar sobre tu propio valle, el Espíritu Santo puede volver a soplar. Este es el momento que requiere un corazón quebrantado. No se trata de repetir fórmulas o imitar a otros, se trata de estar dispuesto a escuchar su voz en medio del silencio y responder con fe, aunque todo parezca seco. Dios busca profetas que se atrevan a hablarle a lo muerto, incluso cuando parece que no tiene sentido. Cuando Ezequiel profetizó, primero hubo estructura y forma, pero el ejército no vivió hasta que el Espíritu sopló. Esto significa que no basta con recuperar la rutina o la apariencia de espiritualidad. Lo que da vida a los dones es el Espíritu Santo, y Él solo sopla donde hay entrega total. Si tus dones han sido asesinados, no te resignes, no aceptes esa muerte como final. Haz lo que hizo Ezequiel, colócate frente al valle, escucha la voz de Dios y comienza a declarar vida, propósito y restauración. Los dones no mueren para siempre, solo esperan una voz que los despierte. Dios es experto en resurrecciones. Restauró la fuerza de Sansón en sus últimos momentos. Levantó a Pedro después de su negación. Encendió de nuevo a Juan después del exilio, y hoy puede hacerlo contigo. Todo lo que necesitas es una chispa de fe, una palabra dicha desde un corazón rendido, y una decisión de volver a respirar su presencia. Cuando eso sucede, los dones vuelven a fluir. El fuego regresa, la voz profética se reactiva, la visión se abre. Cuando el Espíritu sopla, nada permanece muerto. El día de hoy es una oportunidad crucial para hablarle a tus propias realidades áridas, a esos huesos secos en tu vida. Si Dios pudo obrar en el valle, puede hacerlo en ti. Lo que parecía muerto y sin esperanza está destinado a resurgir. Mientras muchos se esfuerzan por reavivar sus dones mediante métodos y estrategias puramente humanas, la verdad fundamental es que sin una conexión vital y constante con el Espíritu Santo, todo esfuerzo resulta estéril. No importa cuánto conocimiento poseas, cuánta experiencia hayas acumulado, o cuántas veces Dios te haya usado en el pasado. Si la presencia del Espíritu no es activa, los dones no se manifiestan genuinamente, solo se simulan. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, nos revela un secreto olvidado por muchos. En el aposento alto no hubo espectáculo, ni grandes plataformas, ni micrófonos. Solo había espera paciente, expectativa ferviente, y un hambre profunda por la promesa de Jesús. El cielo respondió con un poder innegable.
Un viento impetuoso, lenguas de fuego y una llenura que transformó por completo a aquellos discípulos ordinarios en testigos extraordinarios. Ese día no solo nació la iglesia, sino que se inauguró una nueva dimensión de vida espiritual, imposible de alcanzar sin la intervención divina. Fue el Espíritu Santo quien activó los dones, quien disipó el miedo, quien soltó las lenguas, y les otorgó voz, visión y poder. Y ese mismo poder está disponible para ti hoy. Muchos anhelan fluir en lo profético, en sanidades o en discernimiento, pero ignoran que la activación no depende de la práctica o la técnica, depende de una relación, una conexión real, diaria y genuina con el Espíritu Santo. Él no es un visitante ocasional, sino el Dios que desea habitar en ti a cada instante. La mayoría de los dones espirituales no perecen por falta de uso, sino por falta de comunión. Donde el Espíritu no es bienvenido, los dones se apagan. Donde se le ignora, todo se reduce a una religión vacía. Sin embargo, donde se le busca con sinceridad, lo que estaba muerto revive. Sin el Espíritu Santo, predicas sin transformar, cantas sin conmover, y ministras sin sanar. Él es el poder detrás del don, el aliento detrás de la palabra, la vida detrás del llamado. Si deseas ver tus dones en acción, vuelve al lugar secreto. No para pedir cosas, ni para impresionar a Dios, sino simplemente para estar con Él. Al igual que en Pentecostés, en ese aposento donde todo cambió para siempre, el Espíritu no se manifiesta en medio del ruido, sino en la reverencia, no en la multitarea, sino en la dedicación. Cuando el Espíritu encuentra un corazón dispuesto, los dones comienzan a fluir sin esfuerzo, porque ya no eres tú quien actúa, sino Él a través de ti. La activación de tus dones no comienza en una plataforma pública, sino en una habitación cerrada y con un corazón abierto. Donde Él está, todo cobra vida, y cuando el Espíritu toma el control, tu potencial se convierte en impacto real. Muchos creyentes se fascinan con los dones de otros, admiran al que profetiza, al que sana o al que predica con poder, pero olvidan algo esencial. El cielo no te pedirá cuentas por los dones que aplaudiste, sino por los que recibiste y decidiste no usar. En Mateo 25, versículos 14 al 30, Jesús relata la parábola de los talentos, una de las más confrontadoras. Un señor confía sus bienes a 3 siervos, según su capacidad. 2 multiplican lo recibido. El tercero, por miedo, negligencia o falta de visión, lo entierra. Cuando el Señor regresa, recompensa a los siervos fieles con la frase: «Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Pero al tercero, que no robó ni malgastó, sino que simplemente no hizo nada, lo llama siervo malo y negligente, y lo desecha. Esta parábola nos revela una verdad contundente. No usar lo que Dios te ha dado también es un pecado. Admirar los dones ajenos sin desarrollar los propios es una forma de enterrarlos. Mientras aplaudes la unción de otro, estás dejando morir la que fue depositada en ti. Cada persona posee un paquete espiritual único. Tal vez no prediques, pero tienes discernimiento. Quizás no cantes, pero tu intercesión cambia atmósferas. Tal vez no tienes visiones, pero tu sabiduría puede guiar a generaciones. El problema surge cuando te comparas constantemente, menosprecias lo tuyo y detienes el fluir. El reino funciona por fidelidad, no por cantidad. Dios no te preguntará por los talentos de otros, sino por lo que tú hiciste con lo que Él puso en tus manos. Es sorprendentemente fácil enterrar un don. Se entierra cuando callas por miedo, cuando te justificas diciendo «no soy como ellos», o cuando crees que tu aporte no importa. Si vives admirando a otros e ignorando lo que hay en ti, cometes el mismo error del siervo negligente. Esto no solo limita tu crecimiento, sino que roba al cuerpo de Cristo la manifestación única que solo tú puedes ofrecer. Dios no se equivoca. Si puso algo en ti, es porque el cielo necesita que eso se manifieste en la tierra. No te distraigas con lo que otros tienen. Despierta, activa, cuida y multiplica lo que tú posees.
Llegará el día en que te encuentres cara a cara con tu Señor y Él buscará fruto. Ese día no importará la fama de otro ministerio, lo que contará será lo que hiciste tú con lo que Él puso en tus manos. En el reino, la fidelidad vale más que la fama, y la obediencia más que la apariencia. No entierres tu don, no te escondas ni te compares con los demás. Lo que Dios ha depositado en ti posee el potencial de transformar vidas si te atreves a utilizarlo. Al final, no se trata de cuánto posees, sino de tu disposición a multiplicarlo para la gloria de Dios. Muchos creyentes escuchan sobre los dones espirituales y sienten un llamado divino, pero se enfrentan a la incertidumbre. ¿Cuál es mi don? ¿Cómo puedo descubrirlo? ¿Cómo sé para qué me ha capacitado el cielo? Esta duda, si no se resuelve, puede paralizar años de propósito. En Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, el apóstol Pablo nos ofrece una revelación fundamental. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, usémoslos. Luego enumera ejemplos como la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, la generosidad, el liderazgo y la misericordia. Esto nos demuestra que los dones no son privilegios de unos pocos, sino expresiones únicas de la gracia divina en cada creyente. El primer paso para descubrir tu don es aceptar que sí tienes uno. No hay cristiano sin un don, aunque quizás aún no se haya manifestado o no lo hayas identificado. Está en ti, porque el Espíritu Santo no habita en nadie sin un propósito específico. El segundo paso es observar tu inclinación natural en el Espíritu. ¿Qué te conmueve cuando estás en comunión con Dios? Si te sientes movido a actuar al ver a alguien en necesidad, podrías tener el don de servicio o misericordia. Si te arde el corazón cuando ves a alguien viviendo en error, quizás tu don sea la exhortación o la enseñanza. Si notas que algo sucede cuando oras por otros, podrías estar llamado a ministrar sanidad o intercesión. Otra clave esencial es escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la oración constante. Pídele que te revele lo que sembró en ti. Él es el dador de los dones, y como un buen padre, no oculta sus regalos. A veces no oyes porque no preguntas, otras esperas algo más espectacular cuando Él ya te ha hablado. Es igualmente fundamental recibir confirmación del cuerpo de Cristo. Muchas veces lo que tú no ves en ti, otros lo ven claramente. Palabras proféticas, consejos de líderes espirituales o testimonios de personas bendecidas por algo que hiciste sin darte cuenta, pueden ser reflejos del don que opera silenciosamente en ti. Hay una verdad ineludible. Los dones se descubren al activarlos. No esperes sentirte completamente seguro para empezar. El siervo de la parábola multiplicó el talento al ponerlo a trabajar, no al observarlo. Empieza sirviendo, empieza haciendo. En el camino, verás cuál es tu diseño. Dios no te dará un mapa completo, pero te dará el primer paso. Al darlo con fe, el don comenzará a tomar forma. No temas equivocarte, el Espíritu Santo corrige en el camino. Lo que Él no puede bendecir es la parálisis. Es crucial discernir entre lo que te atrae por emoción y lo que te quema por dentro. El don verdadero no es una moda, sino una pasión que no se apaga. Es algo que harías incluso si nadie te viera. Una carga santa que te impulsa con un fuego inexplicable. Si aún no sabes cuál es tu don, no te frustres. Busca, pide, sirve y escucha. Dios desea que lo descubras aún más que tú mismo. Él te llamó, te equipó y espera verte florecer en aquello para lo que fuiste creado. Descubrir tu don es solo el comienzo. La verdadera tarea es desarrollarlo, pulirlo, multiplicarlo y usarlo para edificar el reino con todo tu corazón. Incluso después de descubrir y activar tu don, existe una realidad que no puedes ignorar: el desgaste espiritual. Incluso los más ungidos y usados pueden quebrarse si no aprenden a proteger el fuego interior. No basta con tener un don, hay que saber cuidarlo para que no se apague. En Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 1 al 8, encontramos a Elías,
uno de los profetas más poderosos de la historia. Tras una victoria sobrenatural en el Monte Carmelo, donde enfrentó a los profetas de Baal, lo vemos huyendo, agotado y deprimido, escondido en una cueva, pidiendo morir. ¿Cómo puede un hombre que enfrentó a reyes y multitudes terminar así? La respuesta es simple pero profunda. No protegió su interior. El desgaste no siempre proviene del pecado, sino del exceso de lucha sin descanso, de dar sin recibir, de ministrar sin recargarse. Cuando el desgaste no se trata, se convierte en una amenaza silenciosa para los dones espirituales. Dios no reprendió a Elías por estar agotado. En cambio, lo alimentó, le permitió descansar y le habló con ternura, recordándole que no estaba solo y que todavía había propósito en él. Este relato nos enseña una lección vital. Incluso los más poderosos necesitan detenerse para cuidar su espíritu. No descuides tu bienestar mientras sirves, porque tu don florece en un corazón que ha sido cuidado y restaurado por el Señor. El don que Dios te ha dado requiere espacios de restauración, porque no puedes ofrecer lo que no posees. Si ministras sin renovar tu comunión personal, si oras por otros pero descuidas tu propia intimidad con Dios, o si enseñas sin tomar tiempo para escuchar su voz, inevitablemente te agotarás. Tu don comenzará a operar por inercia, no por la unción divina. El descanso no es una señal de debilidad o falta de fe. Es parte esencial del diseño divino. La oración no es solo una herramienta para pedir, es el santuario donde el alma se reencuentra con su fuente. La intimidad con Dios no es un lujo espiritual, sino el oxígeno vital de todo ministerio auténtico. Muchos han visto su don desvanecerse, no por ataques externos, sino porque nunca aprendieron a detenerse. El enemigo sabe que no puede arrebatarte lo que Dios te ha dado, pero puede llevarte al cansancio extremo, hasta que tú mismo lo sueltes. Por eso, es fundamental aprender a escuchar las señales de tu alma a tiempo. Elías, después de su gran victoria, necesitaba silencio, dirección y comunión. Dios se lo proporcionó, no en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un silbo apacible. Allí, Dios lo restauró, le devolvió la visión y lo reenvió con fuerza renovada. Si hoy te sientes agotado, si tu don ya no fluye como antes, o si has perdido el entusiasmo, no te culpes. Pero tampoco ignores esas señales. Es momento de regresar a la fuente, de hacer una pausa, de recargar y de volver a ese lugar secreto con Dios donde todo comenzó. Los dones son valiosos, pero tu alma lo es más. Cuídala, aliméntala y protégela, porque solo un corazón renovado puede sostener un ministerio con impacto duradero. Si hasta Elías necesitó un retiro para reencontrarse con Dios, tú también puedes permitirte ese descanso. Cuando el Espíritu te restaura, el don resurge con una fuerza mayor. Después de comprender la importancia de proteger el fuego interior, hay un principio clave que muchos pasan por alto. Los dones espirituales no solo se conservan, también se multiplican a través del servicio. En Juan 13, versículos del 12 al 17, vemos una de las escenas más impactantes del ministerio de Jesús. El Maestro, el Hijo de Dios, se levanta de la mesa, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. No era una metáfora, era Dios mismo encarnado, arrodillado con absoluta humildad. Al terminar, les dijo: ¿entendéis lo que os he hecho? Os he dado ejemplo para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El servicio no es una opción, es el modelo de madurez espiritual. Es el terreno donde los dones dejan de ser solo manifestaciones y se convierten en transformación genuina. Muchos anhelan dones visibles, profetizar, sanar, predicar, pero evitan el servicio silencioso. Creen que servir es un paso previo al ministerio real, cuando en realidad el servicio es la plataforma donde los dones se fortalecen y maduran. El que sirve crece, es afinado y ve sus dones activarse con un propósito claro. En el servicio, tu carácter es tratado, tu orgullo es quebrantado, y tu corazón se alinea con el de Cristo. Jesús lavó pies para enseñar que el poder no está en ser admirado, sino en amar desde lo más bajo. Si Él, siendo el más grande,
no se negó a servir, ¿cómo podríamos negarnos nosotros? El servicio no apaga los dones, los refina, no los limita, los enfoca. Cuando inviertes tu don en los demás, en actos que nadie ve o aplaude, algo se activa en lo invisible. En el anonimato, Dios forja a sus verdaderos ministros. ¿Quieres crecer en tu don? Sirve. ¿Quieres ser más sensible a la voz del Espíritu? Sirve. Porque el reino de Dios no se expande con títulos, sino con toallas y vasijas. Dios confía más recursos espirituales a quienes saben usarlos con humildad para bendecir a otros. Al final, no serás recordado por cuán fuerte predicaste, sino por cuánto amaste al servir. Ese amor es el lenguaje eterno del reino. Uno de los mayores peligros en la vida espiritual no es solo perder un don, sino usarlo fuera de la voluntad de Dios. Aunque los dones son otorgados por el Espíritu, pueden desviarse cuando el corazón se desconecta de la obediencia y la pureza. Hechos 8, versículo 18 nos presenta un ejemplo claro y perturbador. Simón el mago. Este hombre, que practicaba artes ocultas, se maravilló al ver que los apóstoles transmitían el Espíritu Santo por la imposición de manos. Sin embargo, en lugar de rendirse a ese poder, intentó comprarlo, buscando adquirir la capacidad de ministrar dones para fines egoístas. La respuesta de Pedro fue contundente: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esta verdad es poderosa. La autenticidad del don reside en la pureza del corazón y en la voluntad de servir a Dios, no a uno mismo. El simple hecho de operar en lo sobrenatural no es suficiente. Es crucial mantener un corazón recto, porque los dones pueden manifestarse incluso cuando la motivación está contaminada. Cuando esto sucede, no significa que Dios apruebe esa manifestación, sino que hay una urgente necesidad de corrección. El problema no radica en tener un don, sino en usarlo como un medio para obtener reconocimiento, poder, influencia o control personal. Cuando un don deja de ser una herramienta para servir a los demás y se convierte en un instrumento para el engrandecimiento propio, se ha desviado del diseño celestial. Es vital discernir que no todo aquel que opera en lo espiritual está bajo la dirección del Espíritu Santo. A veces, detrás de un acto de poder hay manipulación, detrás de una palabra profética, orgullo, y detrás de una sanidad, ambición. Si no cuidamos nuestro corazón, podemos caer en el mismo error. La verdadera señal de que un don está en la voluntad de Dios no es su espectacularidad, sino el fruto que produce. Ese don edifica, guía hacia Jesús, fomenta la humildad y glorifica al Padre, o simplemente alimenta el ego de quien lo ministra. Un corazón puro es el mejor protector del don. Cuando buscas agradar a Dios antes que impresionar a los hombres, tu don se alinea con el cielo. Pero si te desvías y usas lo que Dios te dio para tu agenda personal, corres el riesgo de convertir un regalo sagrado en algo destructivo. Simón el mago no entendió que el poder del Espíritu no se compra ni se manipula. Solo se recibe con humildad, se administra con temor reverente y se ejerce con obediencia. Cuando esto falta, el don deja de ser una bendición y puede convertirse en una herramienta de juicio. Si alguna vez sientes que usas tu don para demostrar algo, obtener aprobación, competir o controlar, detente. Vuelve al altar. Pide al Espíritu Santo que purifique tu intención. Un don usado fuera de la voluntad de Dios puede abrir puertas a la confusión, el error y el orgullo. Los dones no son trofeos, son herramientas del reino, y solo permanecen puros cuando el corazón de quien los porta se mantiene rendido, sensible y dispuesto a obedecer, incluso en lo secreto. El Espíritu Santo no busca manos hábiles, sino corazones obedientes. Cuando encuentra uno, allí habita, se manifiesta y multiplica el poder con propósito. Todo lo que hemos discutido tiene un propósito mayor que el éxito ministerial o el impacto terrenal. Usar tus dones con fidelidad no solo genera fruto aquí, sino que deja una huella en la eternidad. En 2 de Timoteo capítulo 4,
Versículos del 6 al 8. El apóstol Pablo, al final de su vida, escribe a su hijo espiritual: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Estas palabras provienen de alguien que vivió a pesar de pruebas intensas, persecución, encarcelamiento y traición. Sin embargo, Pablo fue usado poderosamente por Dios, operando en dones, predicando con autoridad, plantando iglesias y formando discípulos, siempre con un enfoque claro: agradar al Señor hasta su último aliento. Pablo entendía que cada don administrado con fidelidad tiene una recompensa segura, aunque no siempre inmediata o visible. Dios no es injusto. Él ve cada acto de servicio hecho con amor, cada palabra hablada en su nombre, cada vez que usaste el don recibido, aunque nadie lo reconociera. En el cielo no serán premiados los más populares, sino los más fieles, aquellos que, como Pablo, guardaron la fe, terminaron la carrera y no enterraron lo que se les confió. Aquellos que dijeron: Aquí estoy, Señor, úsame como quieras hasta el final. Usar tus dones espirituales es una inversión eterna. Cada palabra sembrada, cada alma tocada, cada milagro liberado, cada enseñanza impartida, todo será recordado por aquel que pesa los corazones y corona a los siervos fieles. Muchos viven para ser aplaudidos en la tierra, pero quienes entienden el reino viven para ser reconocidos en la eternidad. No buscan fama, buscan fruto, no buscan visibilidad, buscan obediencia. A ellos el Señor les promete una corona incorruptible. Hay una herencia reservada para quienes no se detienen, para quienes perseveran, aunque nadie los vea, para quienes usan sus dones a pesar del costo, el dolor o la incomprensión. Han comprendido que esta vida es solo un ensayo y que la verdadera gloria vendrá ante el trono. No te canses de usar tu don. No lo guardes, ignores ni subestimes. Cada vez que lo usas con fidelidad, estás construyendo algo eterno, algo que el tiempo no puede borrar, algo que el cielo celebra. Al final, como Pablo, podrás decir: he peleado la buena batalla, y me espera la corona. Para los fieles, hay recompensa no solo aquí, sino en la eternidad, donde el juicio será justo y la gloria verdadera. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Eres parte de una minoría valiente y determinada, dispuesta a permitir que el Espíritu escarbe en lo profundo. Este viaje espiritual te ha llevado a comprender el dolor de los dones apagados, el peligro de los enemigos silenciosos, el llamado al arrepentimiento y la promesa de restauración. Has recibido claves espirituales, ejemplos bíblicos y herramientas prácticas. Ahora el verdadero desafío comienza. ¿Qué harás con lo que se activó hoy en ti? Comparte este mensaje y conviértete en un sembrador de fuego. Al compartir, llevas palabras que pueden transformar vidas enteras, encendiendo antorchas en lugares oscuros y avivando brasas a punto de apagarse. Nunca sabes a quién puedes alcanzar con una palabra compartida. Si aún no te has suscrito a este canal, pregúntate por qué. Suscribirte no es un favor para nosotros, es para ti. Es por tu continuidad espiritual. Aquí cada video es una oportunidad para mantener tu fuego encendido. Los que permanecen conectados, permanecen encendidos. Recuerda, el don que no se honra se apaga, el don que se teme se entierra, pero el don que se entrega se multiplica. Has sido llamado y equipado, pero tú decides qué hacer con lo que se te confió. Levántate, camina con fuego y que cada paso que des sea una amenaza para las tinieblas y una manifestación de los dones que arden dentro de ti. Naciste para manifestar el poder de Dios, y lo que está por venir será aún mayor.